Bien, jóvenes, vamos a empezar el tema de derivadas parciales. Su altavoz no me deja un mensaje, cada rato sale. ¿Cómo hago para hacerme ese mensaje, jóvenes? Disculpe, ¿quiere que no le lleguen las notificaciones o quiere borrar el mensaje? Las dos cosas. A ver, vamos a dejar de compartir. Si está con la compu, tiene que darle clic derecho y silenciar chat, póngale, al que le está enviando muchos mensajes. Su altavoz preliminar ha cambiado. O sea, lo que pasa es que no sé por qué me sale ese cada rato y me tapa la pantalla, me bloquea. A ver, cuando comparto, por ejemplo, ve ese mensaje, su altavoz predeterminado ha cambiado. No se ve. Es a mí, pero ustedes ven bien lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien, ingeniero. Sé que me tapa la pantalla ese mensaje. Le voy a mandar ahorita para ver una fotito ahí al grupo para que vean. Bueno, como ustedes pueden ver, esa cosita me está pasando. No me deja. Esto es cuando, digamos, está cambiando de parlante, por así decirlo. Si tiene unos parlantes de escritorio y su tele también tiene parlante, por decirlo, su monitor tiene parlante, está mal enchufado o algo y para cambiando cada ratito y todo el tiempo le va a salir ese mensaje. A mí igual me salía con mis auriculares y mi otro monitor que tenía. O sea, cambia cada rato su ¿cómo se dice? De parlante de entrada, porque debe estar mal conectado o algo, y le va a cambiar a cada ratito. Aunque aquí dice, sí, son sus parlantitos.
Nada. Hola. Hola, Inge. ¿Me escucha? No. Hola. Ahora sí, ¿no? Hola, hola. Ya le... este su parlantito, o sea, su parlantes que tiene debe estar mal enchufado o algo, en una mala y debe estar como que cambiando la entrada de audio cada, por eso le subo ahí. Igual todo casi lo mismo. Mi auricular estaba mal enchufado y cambié todo el tiempo y me salía la pantalla, o sea, esa pantallita era igual ahí del Zoom. Bueno, parece que se arregló. Y jóvenes, vamos a empezar nuevo tema que son derivadas parciales. Ya habíamos comentado de que en cálculo 1, fíjense, vamos a tocar un tema, pero la diferencia aquí la llamamos derivadas parciales porque la única razón es porque tenemos la función que derivar ya con 2 o 3 variables. Y al momento en que se empieza a derivar, ya no se deriva todas al mismo tiempo, sino que parcialmente empezamos ya por cualquiera de las variables independientes, en este caso x, y, z, si la función fuera con 3 variables. Ya entonces, por eso de ahí el nombre, ya el título de derivadas parciales, porque se deriva parcialmente ya con respecto a una de sus variables independientes. Y en el concepto de la derivada parcial dice, se llama así a la aplicación de una derivada ordinaria sobre una función de varias variables y para ejecutarlo se elige una variable independiente, se deriva respecto a esa variable condicional, ya lo hemos aplicado. Luego el concepto geométrico, ya para función de una sola variable, que es lo que ustedes han visto en cálculo 1, la representación genérica de la función es y igual a f de x, la derivada de un punto específico x sub 0 y se representa la pendiente de una recta tangente a una curva en ese punto. Ustedes han podido ver de que lo que está hablando vamos a suponer que este sea el punto y lo tenemos. Entonces esa es la curva. Y aquí tenemos el eje Y y aquí el eje X. Y aquí tenemos nuestra curva C y esto es nuestro punto. Ya un punto, ya, que además hace esta función. Esa es nuestra recta
tangente que toca un punto a la curva. Entonces, y ese punto donde toca únicamente un solo punto. Esa es la característica. Ya, ese fue, como se dice, el descubrimiento ya de que cuando se traza una recta tangente, llega solamente a tocar un solo punto. Ya, y eso es el concepto de la derivada geométricamente cuando nosotros tenemos una función de una sola variable con y igual a f de x, ¿no? Bien. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, dicen, no, para funciones de dos variables, dice, y nosotros tenemos, ya sabemos, la representación genérica, dice, las derivadas parciales a un punto, dice, fíjense de que ya hay un par ordenado, x, y, representan la pendiente, dice, de un plano tangente a la superficie. Fíjense cómo cambia, ya, plano tangente. Y aquí en cálculo 1, recta tangente. Ya estamos viendo la gran diferencia de que la recta ya en un plano 3D se convierte en un plano, ya, pero en 2D es una curva, es una recta cualquiera. Y entonces vamos, malo es que se encripta. Ya hemos visto, ¿no? Es que cuando estamos en un plano de dos dimensiones son curvas y la recta tangente es la que llega a tocar un solo punto de esa curva. Pero cuando estamos en tres dimensiones ya no es recta tangente, sino que es un plano tangente que toca la superficie en un solo punto. Ya vamos a ver más adelante está la gráfica. Y la nomenclatura ya viene de esta manera. ¿Dónde está? Actualiza. Bien, si tiene una función z igual a fx y sus derivadas parciales se expresan así, dice, ¿no? Entonces tenemos nosotros nuestro signo de la derivada es esta, ya que se estandarizó y se aplica aquí en la China. Entonces aquí la lectura de esta derivada aquí, fíjense de que yo tengo z como variable dependiente y tengo aquí x y y como variable independiente, una función de dos variables. Entonces, cuando yo voy a derivar, como decía el concepto arriba, no voy a derivar al mismo tiempo ambas. Empiezo parcialmente por la primera y después por la segunda, como yo quiera, como el problema me lo pida. Si es para conocer, me da igual a mí empezar por X o por Y, porque son totalmente independientes ya su derivada en función de cada una. Entonces aquí estoy derivando la función z con respecto a x. Entonces la deriva y la leemos así, derivada parcial de z respecto de x. Aquí en la segunda, fíjense, la derivada parcial de z con respecto a y. Ahora fíjense ustedes, aquí tenemos ese 2. Ya no significa que esté al cuadrado. Hay mucha gente que
agarra y cuando estamos en los ejercicios lo toma como cuadrado. No es así, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Derivada parcial segunda o segunda derivada es lo que expresa, fíjense. Pero el índice, el exponente que ponemos nosotros aquí sobre el símbolo de la derivada, significa ya que se está derivando z por segunda vez. Fíjense, aquí se sobreentiende de que tenemos un 1, ¿no? Aquí un 1 y aquí un 1 también. Derivada primera. Ahora aquí derivada segunda, sino que estamos derivando otra vez esta z por segunda vez. Pero ¿cómo fue su derivada? Fíjense que nosotros vamos a leer de derecha a izquierda. ¿Ya? Primeramente derivé, ¿ya? Con respecto de y luego z derivé con respecto de x. ¿Ya? Entonces, fíjense, le da el segundo respecto de x respecto a y. En el caso de derivadas parciales de orden superior, dice el operador se expresa de la siguiente manera. Aquí fíjense de que esta z ha sido derivada por 5 veces. 5 veces hemos derivado esta función z, pero ¿cómo? Como hemos dicho acá. Leemos en ese sentido. 3 veces seguida es lo mismo que digamos acá. Derivada quinta de z derivada de y derivada de y derivada de y derivada de x y derivada de x. Fíjense de que aquí está las 5 veces que se ha derivado z y de esta forma. Primero con respecto a y, la segunda vez con respecto a y, la tercera vez con respecto a y, la cuarta vez con respecto a x y la quinta vez con respecto a x. Si yo sumo 1, 1, 1, 1 y 1, o sea, por lógica, no, mentalmente, no es que yo esté haciendo operaciones, sino que debe coincidir ya con este 5 de aquí, porque si yo digo que he derivado a z 5 veces, entonces tiene que haber 5 derivadas. Pero como yo tengo aquí, fíjense, tres veces seguida con x, con y 2 veces, 2 más 3 son 5, pero yo la puedo expresar de esta manera. Esta de acá, 3 veces con respecto a y 2 veces con respecto de x. Ya, entonces, y es como está aquí, perdón, que hay una cosa que me está pasando. Derivada de y derivada de x. Es que entran a cada rato y mientras le doy a aceptar ya me desconecto de lo que estoy explicando. Fíjense de que el índice o el exponente arriba se le coloca al operador, al símbolo de la derivada, y aquí abajo, como nos están explicando nosotros, no es que sea al cubo, y cubo, sino que se ha derivado, dice, fíjense, 1, 2, 3 veces esa seguida, y x 2 veces seguida, que es lo que nos está diciendo. Abajo estamos poniendo nosotros con derivada de y 3 veces seguida, derivada de x 2 veces seguida. No hay que sea al cuadrado ni al cubo. Por eso tenemos nosotros aquí un igual.
Parcial de Z dice respecto de Y 3 veces y respecto de X 2 veces. Bien, ahora aquí la notación analítica. De acuerdo al número de variables independientes de una función de variables, se tiene la misma cantidad de derivadas parciales y se lo simboliza así, dice, ¿no? Fíjense de que cuando tenemos de dos variables, voy a tener dos derivadas. ¿Por qué dos derivadas? Porque solo tengo dos variables, X y Y, por lo tanto, Z voy a poder derivar parcialmente con respecto de X primero y luego con respecto de Y. Entonces, la cantidad derivada de una función nos las va a dar la cantidad de variables independientes que tenga la función. En este caso aquí hay dos, por lo tanto hay dos derivadas. Fíjense, cuando yo tengo una función de 3 derivadas, parcialmente voy a tener 3 derivadas, ¿no ve? Y la tenemos la 3. X, Y, Z. Y cuando tenga, qué sé yo, N, no sabemos de cuánto está, pero el procedimiento, el método es el mismo, ¿no? Fíjense que voy a tener N derivadas, porque no sé, puede ser 4, 5, 6 variables esta función. Si tiene 6 variables independientes, van a tener 6 derivadas parciales, ¿no? Bien, entonces... Bien, la definición de la derivada parcial dice, resulta más conveniente adoptar la definición de la derivada para definir la derivada parcial. En cálculo 1, por definición la derivada, ¿sabían ustedes que de una sola variable, por definición, dice la derivada de Y con respecto de X es igual al límite, ¿ya? Cuando delta X, o sea la variación, tiende a 0, de la función aumentada menos la función sin aumentar o función incrementada menos la... Tenemos un ejemplo aplicatorio. Ya dice, ya la derivada parcial por definición, dice, ¿no? La derivada de Z con respecto de X de esta función. Z igual a elevado al logaritmo de X cubo más Y cubo. Por lo tanto, fíjense ustedes ¿qué es lo que vamos a hacer? Si me está pidiendo a mí la derivada de Z con respecto de X, donde yo voy a hacer el reemplazo es aquí en X. Donde yo voy a X voy a poner ya este incremento, el delta de X. Fíjense, derivada de Z con respecto a Y está aquí. Límite cuando el delta de X tiende a 0, decimos no logaritmo. Fíjense, en la función original está X cubo, pero en vez de X cubo yo voy a poner X más delta de X, que es lo que vale. Entonces, X, aquí, su valor va a ser a X más delta de X. Y voy a reemplazar donde haya X por todo esto acá, que por definición ya estamos agarrando e incrementando el valor probable ya que pueda encontrarse en esa trayectoria y ubicar el punto que es la característica de la derivada, ¿no? Ubicar en este caso va a ser el plano tangente ya que toque en un solo punto a la superficie.
Bien, entonces fíjense ustedes que hice ese reemplazo x más delta de x elevado al cubo. Y no he tocado nada. Fíjense, menos, veíamos nosotros de que la derivada de z con respecto de x era al límite, ya cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? De la función, dice, ¿no? Ya, de, en este caso, x más delta de x, coma, y, menos f de x, y, todo esto sobre, estamos hablando de x, delta x. Entonces fíjense ustedes de que aquí nosotros hemos aplicado la definición del límite para hallar la derivada por definición x más delta de x. Y es lo que hemos hecho. Fíjense de que todo esto de acá es la función incrementada. En este caso es el f de x más delta x, coma, y esto de acá es el f de xy, y aquí está incrementada menos sin incrementar. Entonces ya hemos hecho aquí el cambio de variable o sustitución, perdón, y aplicamos, y después, como ya estamos tiluchi para hacer límite, y empezamos a resolver el límite aplicando todo nuestro conocimiento. Fíjense que el límite es una variable. Ustedes tienen que ver qué propiedad, poco de álgebra. Fíjense aquí, preparando para utilizar el límite característico. Entonces, fíjense de que hay varios tipos de límite característico. Este es uno. Otro límite característico que hay cuando x tiende a de seno de u sobre u, esto es igual a 1. O puede ser, qué sé yo, a la inversa, u sobre el seno de u, esto igual es 1, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que recordar todos nuestros conocimientos en resolver límites. Es lo que siempre le he dicho, y hemos hecho un práctico de que está al auxiliar ya de aplicación de todas las propiedades, ya de toda la forma de resolver los límites, aplicación de los límites característicos, porque fíjense, se lo van a topar en el rato que menos piense, y sí o sí hay veces
nos toca aplicar, porque fíjense aquí, si yo no aplico ese límite característico aquí, a veces no hay otro camino que hacer esto, pero aquí si me pongo a analizar, voy a tener que utilizar otros artificios que tal vez me lo alarguen y no llegue nunca ya a salvar la indeterminación que yo tengo. ¿Ya? Porque si aquí, fíjense, cuando yo reemplazo el delta x0, fíjense aquí, de entrada nomás ya hay una división entre cero, entonces ya es indeterminado, ¿no? Una vez se resuelve, fíjense, aquí hay otro límite característico. El 1 más x con el exponente 1 sobre x igual a e, ¿no? Y finalmente llega el resultado, que es este de acá. Y por tabla ustedes lo pueden verificar y le tiene que dar el mismo resultado. Entonces yo en el examen he ido por definición y por tabla. Ahora aquí sería la derivada con respecto a y aplicando la definición de, aquí tienen esta función trigonométrica. Entonces lo que ustedes tienen que aprender es límites trigonométricos, cómo se resuelven límites trigonométricos. Bien, y es puro cálculo 1 eso. Y además que ya hemos dado la tarea. Fíjense que aquí están los prácticos y vayan haciendo los prácticos. Ya les he dicho a mano y va a valer mucho el tema de presentación. Yo, por ejemplo, en los prácticos, si veo que hay 2 o 3 ejercicios mal hechos y aparte que hay 2 o 3 que ni se entienden los números, nada, ya la mitad o menos de la mitad valen los prácticos. Y entonces ahí tienen otro práctico, ya al final del semestre me tienen que presentar todos los prácticos resueltos, cada grupo, y con una lista de quienes trabajaron y quienes no trabajaron, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es interpretación geométrica de la derivada parcial. ¿Qué consiste esto? Dice, del gráfico A, vamos a es lo que anteriormente veíamos nosotros de que en cálculo 1 era una curva con una recta. Entonces aquí estamos viendo una superficie, ¿ya? Y fíjense de que aquí está mi plano tangente, esta de acá es el plano tangente y este de acá, fíjense que esa recta en el espacio se transforma a un plano y es este plano que estamos viendo nosotros.
ese va a pasar va a cortar la superficie y me va a indicar exactamente este punto X sub 0 y Y sub 0 que va a ser de que exista la derivada. Fíjense que este acá es la curva que veíamos cuando lo pasamos a un plano 2D, ya, y este es el plano en el que se transforma esa C, se transforma en ese plano, ese cuadrado que ustedes ven que corta. Y tenemos los valores de Y y tenemos el valor de X. Aquí falta, está mal impreso. Esto es eso, la superficie ZX, FXY. Bueno, la pendiente 1, pero esta es la derivada con respecto de X. Fíjense de que la posición, fíjense de que el plano va cortando ya en dirección del eje X. Fíjense acá. Y aquí el plano está cortando en dirección del eje Y y todo lo demás es lo mismo. Va a tener, si yo lo veo en 2D, voy a tener esta curva acá que está viendo, SC, un valor en Y, un valor en X, y me va a encontrar la pendiente M2, en este caso aquí M1, y el punto, y ahí la intersección de estos dos planos va a ser el punto ya que yo estoy encontrando con la aplicación de la derivada. Fíjense acá en el siguiente gráfico, y aquí ya lo podemos observar mejor. Fíjense, aquí tenemos nuestro plano 1, el pi 1, y nuestro plano 2, el pi 2. Y fíjense que aquí está la intersección o el punto donde corta el plano en un solo punto a la superficie. Aquí falta, esa es la superficie, y tenemos los dos planos tangentes. Así se ve ya, así se interpreta geométricamente la derivada desde ya geométricamente ya, pero es una función de dos variables, ¿no? Fíjense, aquí tenemos ya, dice ejemplo aclaratorio, dice, allá la pendiente, la recta tangente a la curva de intersección del plano Y igual a 2 con la superficie Z igual a esto en el punto 2, 2, ¿no? Entonces ya nos está indicando el punto. Ya lo único que nos va a dar es la pendiente, ¿no? El ángulo podemos hallar. Y a reemplazar tema de pendiente, ya saben, si es así, si es más parada así, si vaya así. Eso es la única información que nos da el tema de la pendiente. ¿Qué grado de inclinación va a tener nuestro plano tangente? Fíjense, con el plano yendo ese paralelo a XZ, dependiendo la pendiente buscada será el valor de, ¿por qué la pendiente? Porque la derivada nos da ese punto de la pendiente, ¿no? En el punto 2, 2. Y fíjense entonces yo qué hago, derivo la función Z con respecto de X
Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Reemplazar este P2 en esta nueva ecuación ya, pero ya derivada, ¿no? Menos 2 y me va a dar, nosotros aquí nos va a dar el punto, ¿no? El valor de esa pendiente. Después ahí tiene otro práctico que es similar. Fíjense, ya las derivadas parciales por tabla, dice. Ustedes tienen la tabla de derivada. Ya hemos visto de que vamos a hacer aquí un ejemplo breve nomás de... Si yo tengo esta función z igual a x cubo y cubo más x cuadrado y menos x y cuadrado. Así sencillo. La derivada con respecto de x la voy a hacer de esta manera. Fíjense de que aquí tengo x, aquí tengo x y aquí tengo x. En los tres miembros de esta función tengo x. Aquí vamos a más y cuadrado menos x cuadrado. Vamos a aumentar ahí para que veamos. Cuando yo derivo con respecto a x, fíjense, lo voy a derivar así de esta manera y ustedes me van a decir en tabla qué fórmula ocupé. Aquí de 3x, de x al cubo es 3x cuadrado por y cubo más 2x y menos y cuadrado menos 2x. Fíjense ustedes de que este que no tiene x, su derivada una constante es 0, ¿no? Entonces, pero este tiene x, es 2x. Pero usted tiene acá una fórmula que dice u por c. Esto es igual a u' por c, ¿no? Por la constante. Entonces, cuando yo derive con respecto de x, la otra variable siempre va a ser una constante. No la debo tocar. Solo voy a derivar ya la variable a la que yo me esté refiriendo. Ahora fíjense que si yo derivo z con respecto de y, aquí está, no, aquí copio lo mismo, x cubo por 3y cubo. Aquí voy a tener más x cuadrado de este de acá. Ahora me toca aquí, me va a quedar menos 2xy más 2y. Este de aquí, como no tiene y, es 0.
Entonces yo tengo las dos derivadas ahí por tabla. Y ahora que si yo quisiera hacer esto por definición, el x derivada de z con respecto de x, fíjense que yo tendría que reemplazar ya el límite. Va a ser acá cuando delta de x tiende a 0 de, en vez de x cubo voy a poner x más delta de x elevado al cubo por y cubo más aquí x más delta de x elevado al cuadrado por y menos x más delta de x por y al cuadrado más y cuadrado menos x más delta de x al cuadrado. Esto con corchete porque esa vendría a ser la función incrementada, el f de x más delta de x menos esta sin incrementar sobre este delta de x, ¿no? Entonces lo único, y después empieza a resolver y me tiene que dar este mismo resultado. Entonces ustedes hay un práctico atrás de que es por definición aplicando límite y la otra, en este caso, nos está diciendo por tabla. Sacan su formulario de cálculo 1 y van a ver y resuelven. Ya saben de que si yo derivo con respecto a x, la otra variable es constante. Bien, jóvenes, hasta aquí vamos a quedar hoy día para no calentarle la cabeza más. ¿Alguna consulta? Ingeniero, ¿podría mostrar los prácticos que, por favor? Bien, este práctico 13, aquí ya he enviado por si acaso, este material, el práctico 12, bueno, que son, y de límite ya le envié y de funciones ya le envié. Ya entonces, hasta ahorita van 4 prácticos. Ya le dije que los grupos, los que no cuadran, los que no se quedaron, se distribuyen en cualquier grupo, no importa que sean 11 o 12, no más, porque hay muchos grupos donde se pueden integrar, ¿no? Y les va a tocar a 2, a 3 ejercicios, cosas que no hay excusa para que no me presenten los prácticos. Lo hacen a mano en hoja de papel bond, no quiero en hoja de uno hace en carta, otro hace en cuadernillo y después lo juntan y después deja mucho que decía la presentación del práctico, ¿no? Que prácticamente es como, va a ser como su examen de ustedes ese práctico, porque voy a revisar todos los ejercicios y de ahí voy a sacar su nota, joven. Así que esmérense en hacerlo bien, todo en hoja de papel bond, tamaño carta. Ya sus gráficas, todas esas cosas, háganla bien. Yo voy a, si quieren, pueden utilizar el GeoGebra o el Derive, que son programas para graficar, ¿no?
Y mientras mejor esté la presentación, van a tener más puntos. Bien, jóvenes, lo dejamos acá. La próxima clase vamos a... Estamos quedando a derivadas implícitas. Vamos a pasar a la siguiente clase. Implícitas y explícitas. ¿Y qué más vamos a llegar a la próxima? Y regla de la cadena. Bien, jóvenes, nos vemos el día miércoles. Tengan un buen día. Vamos, ingeniero. Ingeniero, gracias. Muchas gracias.